Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de abril del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Esther capítulo 5. Esther capítulo 5. Continuando con la dinámica de la lectura de la Biblia en este año, a través de nuestros devocionales, llegamos al cuarto mes, al cuarto lugar. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco de esto y estamos siguiendo el camino del Señor Jesucristo, ¿sí? Toda la historia, todo este relato de la salvación empieza con aquella a quien se le dio la primera buena nueva, el primer evangelio, que es a la Virgen María, cuando se le anuncia la elección por parte del Señor para que ella fuera el instrumento para que el Mesías, el Salvador, el Cristo, naciera. Por eso empezamos en la ciudad de Nazaret, donde moraba María con San José, y allí ella es elegida, igual que San José, para que fueran el instrumento para que el Señor Jesús viniera a este mundo. Luego de Nazaret, eh, pues sabemos que el Señor Jesús nació en Belén, pero de Belén tuvo que huir a Egipto, donde estuvo aproximadamente 3 años, siendo Egipto un lugar, pues en donde nos centramos un poco, un lugar de transición, un lugar que en su momento fue de refugio. Luego ellos van a volver a la Tierra Santa, se van a establecer en Nazaret, donde el Señor va a ser criado y por eso es que se va a conocer como Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Y más o menos, según el Evangelio de San Lucas, dice en el capítulo 2, en el capítulo 3, perdón, que siendo Jesús de aproximadamente 30 años, inicia su vida pública, o sea que tuvo una vida normal con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, era conocido como el hijo de José, el carpintero o tectón. Acordémonos que esa palabra carpintero viene del griego tectón y tiene que ver más con un constructor. Seguramente la profesión específica de San José y el Señor Jesús, más que trabajar con la madera, era trabajar con las rocas, que de hecho era el material que abundaba en Nazaret. Luego entonces el Señor es llevado al Jordán, donde se encontraría con Juan, sería bautizado, y estuvimos pues hablando de todo este ministerio que se hizo alrededor del Jordán. Vimos personajes como Elías, Eliseo, el mismo Juan el Bautista, que hicieron un ministerio en torno a esto. El Jordán, digámoslo, atraviesa un valle que se va a conocer con su mismo nombre, y este entorno inmediato de este valle es un valle fértil, ¿sí? Pero más allá de este valle se empieza a extender una zona desértica que vamos a conocer como el desierto de Judá o desierto de Judea, que gran parte está en la montaña, ¿sí? Por eso las montañas del desierto de Judea son las montañas rocosas. El tono es un tono pues café, al fin y al cabo desierto, y es digamos que es una zona de transición hacia la ciudad santa, ¿sí? Entonces, algo así que está el río Jordán atravesando el valle, luego viene una zona fértil que es este valle del Jordán, y entre la ciudad santa Jerusalén y este valle del Jordán está el desierto de Judea, ¿sí? El desierto de Judea. Y ténganlo muy presente porque, además, ¿por qué quisimos enfocarnos o direccionar nuestra lectura de la Biblia este año con la geografía? Porque es que la geografía de la Tierra Santa también nos habla, ¿sí? O sea, en la sabiduría, en la complejidad de la mente del Señor, pues ha usado muchos medios y formas pedagógicas para que nosotros aprendamos. Y sin duda alguna, la misma geografía de la Tierra Santa
tiene mucho que enseñarnos, lo que tiene que ver con los ríos, las montañas, los valles, los desiertos, los mares, los caminos, bueno, todo tiene una enseñanza. Alguna vez, por ejemplo, el fenómeno de la gran depresión que tiene Israel, Israel tiene las dos más grandes depresiones del mundo, que son el mar de la Galilea, el mar Muerto, menos 200 metros bajo el nivel del mar, el mar Muerto 400 metros bajo el nivel del mar, y eso también tiene toda una aplicación, una enseñanza teológica. Y en este proceso del desierto, vemos como el desierto es como un paso de transición entre el, mm, el Jordán y la Ciudad Santa. La Ciudad Santa es como, por decirlo de alguna manera, la joya de la corona, ¿sí? Porque la Ciudad Santa está el templo donde el Señor le responde a Salomón en su dedicación al templo que sus ojos, que sus oídos, que su corazón estaría allí atento, ¿sí? El Señor es omnipresente, el Señor es omnipotente y el mismo Salomón cuando consagra el templo en Jerusalén dice es que ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he hecho con mis manos para ti. Pero con todo, dice Salomón, aquí estarán tus oídos, tus ojos y tu corazón para atender las oraciones y las súplicas de tu pueblo. Así que, y el Señor le responde, que si bien de un templo, una casa no puede contener al Señor, él determinó que ese lugar sería un punto de encuentro con él, ¿sí? Por eso Jerusalén se va a convertir en el clímax, hablándolo de la geografía de la Tierra Santa, ¿sí? Pero antes de llegar a Jerusalén, antes de llegar, digámoslo, a lo máximo, a lo que más estuviéramos esperando, está el desierto, ¿sí? Y de hecho, si ustedes miran, el desierto tiene ese símbolo de transición entre otras cosas, por ejemplo, el desierto está en la mitad entre la salida de Egipto y la tierra prometida, digámoslo más o menos en la mitad. El pueblo de Israel sale de Egipto, donde en sus últimos años es esclavizado, y tiene que pasar el desierto como en un proceso de transición. Entonces, una de las implicaciones, representaciones, simbolismos que tiene el desierto en la Biblia tiene que ver con transición. Y bueno, antes de que veamos algo de Esther, ¿sí? Porque Esther entra también digámoslo, en esta idea del desierto. Quisiera que revisáramos algo que me llama mucho la atención sobre la palabra desierto. La palabra desierto viene del hebreo midbar, midbar, ¿sí? Perdón, acordémonos entonces que les he explicado que generalmente muchas palabras, sustantivos que son antecedidos por la letra M, se está refiriendo al lugar donde pasa algo, ¿sí? Al lugar donde se ejecuta una acción. La palabra midbar, que se usa como desierto, se puede partir en dos raíces, que sería la M, el sufijo M, que indica un lugar, y la palabra dabar. La palabra dabar quiere decir palabra, pero también quiere decir cosa, ¿sí? Dependiendo del contexto, esta palabra dabar, por eso Deuteronomio originalmente se llama Devarim, ¿sí? Devarim, que yo les explicaba, quiere decir palabras o discursos. Deuteronomio, que originalmente se llamaba Devarim, hace referencia a las palabras o los discursos que Moisés le dio a los israelitas antes de partir a la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, la palabra dabar quiere decir palabra o cosa, y en un sentido más amplio, palabra. Así que midbar sería el lugar de la palabra. Y esto tiene un sentido muy, muy impresionante, ¿sí? Porque, claro, cuando miramos físicamente el desierto, pues el desierto es árido, el desierto es infértil, ¿sí? El desierto implica soledad, el desierto, hablándolo físicamente, hay escasez,
Aparentemente en el desierto pues no hay mucha vegetación, no hay mucha sombra, no hay agua, pues así en todas partes. Lo hay, sí, sin duda alguna, hay espacios en el desierto, los llamados oasis. Eh, Vimos cómo el Señor a través del desierto también, por ejemplo, al pueblo de Israel les dio agua, los protegió, pero el desierto en sí es un momento o un lugar de necesidad, de dificultad, de soledad, de silencio. Póngale cuidado, soledad, silencio. Por eso es un lugar apropiado donde el Señor habla, ¿sí? Es un lugar apropiado donde el Señor, porque ¿por qué no escuchamos al Señor? No escuchamos al Señor porque hay muchas voces, porque hay mucho ruido, porque hay mucha información que no nos permite escuchar al Señor, ¿sí? Entonces, si bien el desierto físicamente es un lugar no muy agradable, es un lugar difícil, es un lugar pues que nadie quisiera quedarse en un desierto, que es un lugar aparentemente de desorientación también, porque pues en sus características físicas es muy fácil perderse en un desierto. Es un lugar que al ojo tampoco es muy agradable, sus tonos son, no sé, unos tonos cálidos, café, beige, eh, la sensación de resequedad, las arenas, bueno, todo lo que implica estar en el desierto, pero espiritualmente tiene un sentido muy especial y partamos de su significado. El lugar de la palabra, el lugar donde el Señor nos habla. Y se los voy a corroborar con un versículo muy clave que es Oseas 2:14. Y Oseas 2:14, bueno, sabemos la historia de Oseas, la analogía que nos enseña Oseas es la relación de Oseas con su esposa fornicaria, como Dios con su pueblo Israel, que tenía esta misma característica de infidelidad. Sí, hay una analogía entre la vida marital de Oseas con su esposa, Gomer, creo que es que se llama, y entre el pueblo de Israel y el Señor. En este libro de Oseas, el Señor hablándole al pueblo de Israel, refiriéndose como su esposa, ¿sí? Como su esposa infiel, dice en el capítulo 2, versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué? Porque el desierto, la soledad y el silencio del desierto es donde yo puedo escuchar las palabras del Señor. De nuevo, desierto, hebreo midbar, el lugar de la palabra, el lugar donde el Señor nos habla, ¿sí? El desierto también tiene otra implicación en su significado y tiene que ver en dirigir o conducir, ¿sí? Y esto nos va a sonar un poco paradójico, pero si ustedes recuerdan acontecimientos bíblicos, en el desierto, y de allí viene su mismo significado, los pastores iban conduciendo, dirigiendo a sus ovejas, buscando lugares de aguas, pozos en este caso, por eso los pozos abundan en el desierto, pero también el desierto genera, aunque no parezca, cierta vegetación, ¿sí? Ciertos pastos. Es más, el material con el que, si han leído uno de los materiales con los que se construyó el tabernáculo y todos sus utensilios, es la madera de acacia, ¿sí? Acacia. La acacia es un arbusto que se da en el desierto, ¿sí? Eh, eh, es muy lógico, pues si iban a construir el tabernáculo en el desierto, pues no lo iban a hacer con cedros, con robles, pues porque no existen en el desierto, pero sí hay una madera de unos arbustos fina que es la acacia. Por eso en el desierto, a pesar de sus condiciones, sí había alimento para las ovejas, solo que ellos debían estar conduciendo, dirigiendo. Y esta palabra desierto también por implicación quiere decir no solo el lugar de la palabra, sino también el lugar de dirigir o conducir. Me parece espectacular. En el sentido, por eso les decía al principio, que la geografía nos enseña. ¿Sí? La geografía de la Tierra Santa nos enseña.
aún el significado de estos lugares nos enseña. ¿Qué es el desierto? En medio de la soledad, en medio del silencio, en medio de la aridez, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio del desafío, el Señor quiere hablarnos para darnos dirección y para conducirnos. Porque en otros lugares, ¿sí? Lastimosamente, no prestamos la atención suficiente para poder escuchar al Señor, para ser dirigidos y para poder ser conducidos. Así que tanto el desierto, bueno, en la Biblia hay varios desiertos, hay varias situaciones, específicamente en el desierto de Judea, lo vemos en Mateo 4, el Señor es llevado al desierto para ser probado, ¿sí? El Señor dice que después del bautizo del Jordán es llevado al desierto antes de iniciar su ministerio para ser probado. Dice que durante 40 días y 40 noches que ayunó, el enemigo posteriormente lo tienta con tres cosas diferentes, ¿sí? Que en algún momento lo hemos hablado, en algún momento, si así es lo pertinente, lo hablaremos. Entonces, este es un lugar de escuchar al Señor, es un lugar de dirigir y conducir. Ahora, usted se preguntará cómo aplica la historia de Esther en todo este tema del desierto. Perfectamente, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando estaba en su, bueno, estamos hablando ya específicamente del pueblo de Judá, que es el reino que eh, había sobrevivido. Acordémonos que todo Israel, las 12 tribus, se habían dividido como consecuencia del pecado de Salomón, y las 10 tribus que habían quedado en el norte, que se denominaron Israel y cuya capital estaba en Samaria, habían caído bajo el imperio asirio, ¿sí? Pero el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, había prevalecido unos 250 años más y habían caído bajo el imperio babilónico, ¿sí? Fueron sacados de Jerusalén, fue destruido el templo de Jerusalén, fueron exiliados a Babilonia y en Babilonia estuvieron aproximadamente 70 años, bueno, fueron como 68, pero casi los 68 años para que se cumpliera la profecía de Jeremías que dijo que ellos estarían cautivos lejos de la tierra 70 años. ¿Qué es el cautiverio? El cautiverio es el desierto o uno de los desiertos más horribles que experimentó el pueblo de Judá. Acordémonos que Israel como nación ya no existía, existía el reino de Judá y de allí, y desde este momento, por eso, se le iba a conocer con el gentilicio de judíos, ¿sí? Antes del exilio no les llamaban judíos, sino solo después del exilio, porque fueron los habitantes de los que sobrevivieron de todas las 12 tribus. Bueno, Judá y Benjamín fueron los que sobrevivieron, pero el reino se llamaba Judá. Este tiempo de Esther está en el marco de los 70 años que estuvieron en el exilio. Los primeros años en el exilio estuvieron bajo el imperio de Babilonia, y los últimos años del exilio estuvieron bajo el imperio persa. Ojo, aunque ellos volvieron a la Tierra Santa, ellos siguieron bajo el dominio de los persas. No es que se hayan liberado absolutamente, sino que se les permitió libertad de culto, pero ellos siguieron siendo tributarios a los persas, ¿sí? Esther, entonces, según la historia de Esther, Esther se casó con uno de los reyes persas, aquí se conoce como Asuero, que en la historia, si no me equivoco, es Artajerjes segundo o tercero, ¿sí? Ese es el nombre, digamos, histórico de Asuero, Artajerjes, ¿sí? Y en medio de esta situación adversa es donde el pueblo de Judá tiene un despertar espiritual, ¿sí? Cuando ellos van a Babilonia exiliados, lejos de su casa, como esclavos, tuvieron además haber experimentado
pues unas experiencias traumáticas porque hubo muerte, hubo asesinatos, hubo persecución, hubo maltratos, seguramente abusos, violaciones, bueno, todo lo que puede haber en un ataque de estos reinos son llevados como esclavos. Pues en esa situación de soledad, en esa situación de aridez, de dificultad, de sufrimiento, es donde hubo un despertar espiritual, porque ya no tenían templo, ya no tenían nada de orgullo. O sea, ¿de qué se sentía orgullosos los judíos en la época antes del exilio? Que tenían un gran templo, que tenían un gran Dios, solo que ese gran Dios solo lo veían como de manera conveniente, que tenían una ciudad muy bella, fortificada, que ni siquiera ellos ya habían sufrido el acecho de un emperador, que era Sennacherib, rey de Asiria, y Sennacherib no logró conquistar Jerusalén. O sea que Jerusalén era su motivo de orgullo, el templo era su motivo de orgullo, pero aquí ya no había ni templo ni Jerusalén. O sea, todo lo que ellos humanamente se apoyaban y los hacía sentirse seguros y grandes había desaparecido. Y era el escenario perfecto para que sus oídos y su corazón se prepararan y se agudizaran para escuchar al Señor. Así que es en el exilio, en este gran desierto espiritual, donde viene el despertar, de nuevo espiritual en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y esto históricamente se le atribuye a esta época. Es esta época donde, digámoslo, se elabora eh, de la manera más cercana a lo que tenemos en nuestras manos el texto bíblico del Antiguo Testamento, ¿sí? Uno de los a los que se les atribuye esta labor es al sacerdote Esdras. Es en esta época entonces donde, a pesar de que no tenían templo, es donde se establecen ciertas características y normas del culto y la adoración que van a ser muy importantes para la época de el Señor Jesús. En esta época es donde surge la sinagoga, ¿sí? Aunque la sinagoga es una palabra griega, pero es esta época donde surge la sinagoga como centros de educación, pero también centros de culto y adoración al Señor. La sinagoga iba a ser una respuesta para otras situaciones que iban a venir al futuro y de alguna manera el modelo de la sinagoga es un modelo que va a copiar la iglesia cuando se empieza a expandir y establecerse en el mundo. Ojo, esta situación que le tocó a Esther, que le tocó a, bueno, a Esdras también y a Nehemías en el exilio, que fue el más grande desierto de su época, pues terminó siendo una gran oportunidad porque allí escucharon la voz del Señor y al escuchar la voz del Señor pudieron recibir dirección y conducción para su vida. Allí se establece, como les dije entonces, de manera general y lo más cercano a lo que tenemos en nuestras manos, la Tanaj judía o el texto bíblico del Antiguo Testamento, se establece también y se da orden al culto y en verdad allí es donde se podría decir que surge digámoslo, el judaísmo como un sistema religioso, ¿sí? Antes de eso no había un orden, no había un sistema religioso como se establece en el exilio. Hay un despertar, ¿sí? De hecho, la influencia que tuvieron de los persas en un conocimiento teológico que ellos no tenían muy claro fue muy importante. De los persas, los judíos aprendieron algo que ellos no tenían claro como el tema de los ángeles, ¿sí? El papel de los ángeles, porque en los persas había un desarrollo teológico muy interesante que también va a tener alguna influencia en lo que sería el cristianismo. Miren entonces cómo cuando uno mira a la vida de Esther, admirable, bueno, el libro de Esther tiene una particularidad que le hemos mencionado y es que es un libro que no menciona a Dios. En ningún momento Esther menciona expresamente a Dios, pero es un libro donde se ve claramente al Señor, ¿sí? Aunque no se menciona su acción, su actuar, su poder, su misericordia, su gloria y su respaldo a su pueblo, sí se evidencia en este libro. Es un momento donde ellos están en una aparente dificultad, pero el desierto se convierte en una oportunidad de ser preparados.
Hay momentos en nuestra vida en que estamos en esa situación. Hay momentos en la vida de esterilidad, hay momentos en la vida de soledad, hay momentos en la vida de aparente silencio, hay momentos en la vida que nada sale, que usted le intenta por un lado, por el otro, se esfuerza, invierte, trabaja más duro, pero como que nada sale. Hay momentos en la vida, en cualquier área, en su vida familiar, laboral, académica, personal, física, bueno, tantas cosas, y como que nada tiene una salida, nada cambia la situación. ¿No será más bien que es necesario quedarnos quietos, acallar nuestra alma y agudizar nuestros oídos para que el Señor nos hable en el lugar de la palabra, para que el Señor hable a nuestro corazón y como leímos en Oseas 2:14, que nuestro corazón perciba sus palabras para ser dirigidos a mejores lugares? ¿Qué hace el pastor en el desierto? El pastor en el desierto está siempre llevando a su rebaño a encontrar mejores lugares donde pastar. O sea, sí hay pastos en el desierto, no muchos, y por eso había que buscarlos. Sí hay agua en el desierto, ¿sí? Y para encontrar el agua en el desierto había que cavar profundo. O sea, es una oportunidad. Y sea lo que sea que estemos viviendo, pasando, es una hermosa oportunidad para escuchar al Señor. Y cuando escuchamos al Señor, vemos al Señor, ¿sí? Porque cuando nuestros oídos se agudizan con fe, es también una oportunidad de ver al Señor. Como decía Job, antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ¿sí? Y la manera de ver al Señor es cuando oímos con fe. Así que téngalo muy presente y cuando usted crea que está pasando por una situación desértica, no es otra cosa que una oportunidad para que el Señor le hable al corazón, no es otra cosa sino una oportunidad para que el Señor le dirija y lo conduzca, ¿sí? Eh, en lo que sea, en el área que sea, es una oportunidad. Y así vino para el pueblo de Israel. Después de que el pueblo de Israel viene del exilio, pues sí, en el exilio prosperaron. De hecho, luego el problema para los judíos fue que ya no querían volver a Jerusalén, porque Jerusalén estaba destruida, Jerusalén estaba empobrecida. Y ellos en Babilonia y en el exilio prosperaron, ¿sí? Se volvieron comerciantes, hombres de negocios y fueron prósperos. Ellos se establecieron también en una situación desértica, que ya el problema fue que muchos no quisieron volver a Judá y a Jerusalén, porque el punto no es el lugar, sino quién está conmigo donde quiera que sea. Y si Él está conmigo, sea el desierto, sea el paraíso, sea el Edén, sea una montaña, sea un valle, donde sea, pero que Él esté conmigo. Y fue algo que el Señor también experimentó, que el Padre nunca lo dejó porque Él siempre procuraba el Padre. Oremos y démosle gracias al Señor entregándole este día a través de nuestra oración, pidiéndole que nos hable el corazón y que podamos por decisión propia y no por circunstancias, agudizar nuestros oídos para escucharle y que podamos, en medio de lo que estemos viviendo, que Él nos hable al corazón y que al hablarnos al corazón seamos dirigidos por su Espíritu y seamos conducidos a mejores lugares. Muchas veces estamos en estos momentos desérticos por nuestras propias decisiones, pero que por tu voluntad y misericordia, Padre, podamos volver al camino y podamos estar en el lugar donde tú quieres que estemos, ese lugar de bendición, ese lugar, Señor, de abundancia, ese lugar de alivio y de refrigerio. Si usted está pasando hoy por este momento árido, pues dígale entonces al Señor que en el lugar de la palabra le hable al corazón. Dígale así. Porque ¿de qué sirve pasar una situación adversa y no aprender, y no ser dirigido y no ser instruido? Dígale, Señor, si lo tengo que pasar, acompáñame y háblame al corazón y que aprenda lo que en verdad tengo que aprender.
Encomendémosle al Señor este día, encomendemos al Señor nuestro camino, dice el Salmo 37, confiemos en Él y Él hará. Exhibe, Señor, tu justicia en nosotros y ayúdanos y enséñanos a actuar de buena manera, Señor. Que donde quiera que estemos, llevemos tu nombre, representemos lo que tú eres, Señor, y que tu presencia nos acompañe siempre. Yo te pido entonces tu bendición y agradezco, Eterno, que hayas querido escuchar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.